Hola, bienvenidos a TecNeu. Hoy vamos a hablar de un componente muy útil en electrónica, los relevadores. Si quieres saber para qué sirven, cómo usarlos y cómo comprobar su funcionamiento, quédate hasta el final del video. Un relevador es un interruptor electromecánico que permite controlar un circuito eléctrico mediante una señal de baja potencia. Su principal uso es que puede controlar dispositivos de mayor voltaje y corriente sin necesidad de conectarlos directamente a la electrónica de control. Es decir, este elemento se usa para separar y controlar la etapa de fuerza de la de control. Los relevadores se usan comúnmente en sistemas de control industrial, automatización de procesos, control de motores eléctricos, seguridad y alarmas. También son muy útiles para proyectos de electrónica casera, como el control de luces, electrodomésticos o sistemas de riego. Actualmente, existen una gran cantidad de variantes de relevadores en cuanto a los voltajes y corrientes que toleran. Sin embargo, prácticamente podemos dividirlos en dos tipos principales. Relevadores mecánicos. Son los relevadores tradicionales que usan una bobina electromagnética para accionar contactos mecánicos que permiten o interrumpen el flujo de corriente. Las ventajas de estos son que soportan altas corrientes y voltajes, son más económicos en comparación con los SSR y ofrecen aislamiento eléctrico total entre la señal de control y la carga. Mientras que las desventajas de estos es que tienen partes móviles, lo que los hace propensos al desgaste, generan ruido eléctrico y mecánico, son más lentos en comparación con los SSR y su vida útil es más corta debido al desgaste de los contactos. Relevadores de estado sólido, SSR, Solid Relay State. Estos funcionan con tecnología electrónica sin partes móviles, utilizan semiconductores como triacs, tiristores u optoacopladores para cambiar la carga. Ventajas: no tienen partes móviles, lo que les da una vida útil mucho más larga. Operan de manera silenciosa. Pueden conmutar su estado más rápido que los relés mecánicos. No generan chispas ni arcos eléctricos, reduciendo el desgaste. Producen menos interferencia electromagnética. Desventajas: son más costosos que los mecánicos. Pueden generar calor con cargas demandantes. Estos se recomienda usarlos con un disipador de calor o ventilación forzada. Tienen una pequeña corriente de fuga incluso cuando están apagados. No ofrecen un aislamiento total entre la señal de control y la carga. En específico, en los relevadores mecánicos y otros sistemas hay dos temas que debemos respetar a detalle: los contactos normalmente abiertos y los contactos normalmente cerrados. Estos contactos son clave para entender cómo funciona un relevador y cómo podemos usarlos en nuestros circuitos eléctricos. Vamos a ver en qué consiste cada uno y cuándo es mejor utilizarlos. En la presente simulación que generamos en Proteus, les presentamos el comportamiento de un relevador. Si observamos a detalle, del lado derecho, tenemos nuestra etapa de potencia, con un motor de 12 voltios y una fuente del mismo voltaje, mientras que, del lado izquierdo, tenemos nuestra etapa de control, con una fuente de alimentación de 5 voltios, un interruptor, y esta etapa es parte de la bobina de nuestro relevador de 5 voltios. Desde nuestra fuente de 12 voltios, vemos cómo se conecta a un contacto del relevador normalmente abierto. Un contacto normalmente abierto, NA, es aquel que, cuando el relevador está en reposo, permanece abierto, es decir, no permite el paso de corriente. Y cuando la bobina del relevador es excitada en la etapa de control, pasa a ser un contacto cerrado, permitiendo el flujo de la energía. Así como vemos, nuestro motor comienza a girar. Ahora haremos llegar el voltaje de 12 voltios en nuestra etapa de fuerza a el contacto del relevador normalmente cerrado. Un contacto normalmente cerrado, NC, es el opuesto. En su estado de reposo, permite el paso de corriente, hasta que la bobina de la etapa de control es excitada, pasa a ser un contacto abierto. Entonces el flujo de la energía se corta y por ende nuestra carga, que en este caso es un motor, se detendrá. A continuación, les anexaremos un pequeño diagrama simple pero eficaz para poder trabajar con los módulos de relevadores de un canal a 5 voltios. En este circuito, lo que haremos es verificar el estado del pin de entrada que se conecta a un interruptor y el microcontrolador envíe un pulso para activar el relevador y así controlar el estado operativo de un motor.
Para no hacer muy largo el video, optamos por acelerar el montaje de nuestro circuito, pero nos quedó así. Este sistema que les presentamos es un control guardaestado para controlar un módulo de relevador. A continuación, ya hemos montado nuestro módulo de relevador. En esta prueba, no podemos ver cómo es que el relevador trabaja, pero nos damos cuenta que nuestro relevador es funcional. Subiremos el volumen un poco de la prueba para que escuchen el chasqueo que hacen los relevadores mecánicos. Hagamos una prueba un poco más compleja. Con un multímetro, seleccionaremos continuidad para entender nuevamente los contactos NC, normalmente cerrados, y NA, normalmente abierto, recordando que en el primer caso, en estado de reposo, permite el flujo de la energía, por lo que nuestro multímetro hará su sonido que indica continuidad, y veremos cómo al usar los contactos NA, no permite el flujo de la energía. Hasta que excitamos la bobina, veamos ambos casos. Si analizamos a detalle, en esta parte, vemos cómo nuestro multímetro nos indica que tenemos un sistema abierto, y al excitar la bobina del relevador, el contacto que estamos usando, que ahora es un normalmente abierto, pasa a ser un contacto normalmente cerrado, permitiendo la continuidad, activando nuestro multímetro. Ahora haremos la prueba del diagrama que vimos anteriormente, simulando una carga que en este caso es un motor. Usaremos los contactos NA para activar y desactivar nuestro motor. A esto se le denomina como un sistema de control de cargas, pues en vez del motor, podríamos usar un foco de 110 volts de corriente alterna o un motor de mayor demanda, siempre y cuando la carga esté dentro de la tolerancia del relevador. Entonces, en estado de reposo, nuestro relevador no está permitiendo el flujo de la energía, así que vamos a excitarlo inyectando voltaje en su señal. Ahora veamos cómo se comporta un SSR. Para esta otra prueba, realizamos algunas modificaciones en nuestro software, pues los SSR en su variante DA operan con un pulso positivo, o high trigger, a diferencia de los relevadores mecánicos que usualmente se usan con un pulso bajo, o low trigger. En el comportamiento de este SSR, solo necesitamos inyectar voltaje en sus terminales, respetando su polaridad. Por el estilo de la grabación, no se alcanza a percibir muy bien el LED indicador del SSR, pero lo acomodaremos para que lo puedan verificar. Continuando la prueba, ¿qué pasa si medimos continuidad en los pines de fuerza del SSR? Pues no pasará nada, ya que los SSR en su mayoría están diseñados internamente para operar solo con cargas de corriente alterna. Como podemos observar en esta prueba, nuestro multímetro no está respondiendo a una prueba simple de continuidad, pues no genera su usual sonido. Ahora pasaremos a verificar el comportamiento del SSR, entonces vamos a conectar nuestros terminales del multímetro. ¿Cómo podemos verificar su funcionamiento? Mediante una medición resistiva. Pondremos nuestro multímetro en la medición máxima de un valor resistivo que tenemos, que este caso es en la escala de los 20 megaohmios. Al encender nuestro multímetro, podemos observar que el contacto presenta un valor sumamente alto. Pero, ¿qué nos indica esto? Si recordamos el estado de un contacto NA, en su estado de reposo es no permitir el flujo de la energía.
Entonces, un valor tan alto de resistencia no permitirá el flujo de ninguna corriente. Hasta que alimentamos el SSR, veremos cómo el valor resistivo tiende a acercarse a un valor cero, pues conmutó su estado a un contacto normalmente cerrado, que permitirá el flujo de la energía. Una vez el valor resistivo se fue a cero, vamos a quitar la alimentación del SSR para verificar el comportamiento, que como vemos se irá elevando gradualmente hasta volver a un valor enorme, que no permitirá el flujo de la energía. Aquí podemos ver una de las propiedades de los SSR, que es la velocidad que tienen para pasar de ser un contacto Na a Nc, si notamos es casi al instante cuando cambia la medida resistiva. Con esto finalizamos nuestras pruebas. Esperamos haber sido claros. Si tienes alguna duda, no esperes, comunícate con nosotros. Puedes encontrarnos en tu red social favorita para no perderte nada de nuestro contenido digital. Tendremos nuevos tutoriales y muchas sorpresas. Además, recuerda que puedes realizar tus compras en la plataforma que prefieras. Estamos en Mercado Libre y en nuestra tienda online. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre electrónica y proyectos con Arduino. Si tienes alguna duda o quieres ver algo más específico, déjame tu comentario abajo. Además, activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos aprendiendo juntos a hacer realidad nuestros proyectos.